es digital. Muchas gracias. Buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Agradecer que nos hagan favor de acompañarnos. La representación política del grupo parlamentario del PRD, el coordinador Silvano Aureoles, vicecoordinador diputado Miguel Alonso Raya y la diputada Leida Lavés, quien es vicepresidenta de la mesa directiva, acompañada de un conjunto de diputadas y diputados, quieren a nombre del grupo parlamentario hacer una serie de señalamientos a propósito de la reforma en ciernes de materia de telecomunicaciones. Muchas gracias. Gracias, compañero. Bueno, es muy puntual. Queremos comentar con ustedes, compartir con ustedes que en el marco de la discusión que se ha dado en los últimos días con relación a la iniciativa para reformar diversos artículos de la Constitución en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, después de muchas reuniones, de muchas discusiones, de muchos debates internos y externos, por supuesto, pero para nosotros lo más importante es dónde vamos nosotros como fracción. Queremos compartir con ustedes que nosotros estamos listos como fracción, listas y listos como fracción parlamentaria para que vayamos de inmediato a la discusión del dictamen que, como ustedes saben, ya fue votado en lo general y en lo particular en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales y que en base al plazo o al calendario mismo que nos planteamos una vez que esto fue aprobado en la comisión, solamente esperar el tiempo para que se desahogaran la mayoría de las reservas o inquietudes de nuestras compañeras y compañeros en distintos apartados de los artículos referidos en la iniciativa y ahora en el dictamen. Pues después de eso estamos listas y listos para ir al pleno con el debate, a la discusión y eventualmente su aprobación, con algunas excepciones que tienen que ver ya con temas muy importantes pero muy puntuales que estamos en espera de la respuesta de la fracción parlamentaria del PAN o del PRI, esperando que estos temas que son de fondo puedan transitar en el contenido del dictamen, pero que consideramos nosotros que se deben de respetar los tiempos y que si hoy no fue posible que entrara a discusión el dictamen, debe de entrar mañana, pero no estamos de acuerdo en que este dictamen, que ya fue además presentado al Pleno y quedó de primera lectura, pues ahora se intente retrasar y pasar después de la Semana Santa. Nosotros consideramos que es de la mayor importancia, que ha sido mucho el trabajo y que debiera de quedar esta semana votado y enviado al Senado para que siga su trámite correspondiente. Fundamentalmente eso. Agregaría solamente un tema muy importante que tiene que ver con las iniciativas que están presentando nuestras compañeras y compañeros, y una de ellas es relativa a la deuda de estados y municipios que va a presentar el compañero Carol Altamirano y otros compañeros que aquí van llegando apresuradamente, el compañero Carol, el compañero Fernando, el compañero Carlos Augusto, que se va a presentar el día de hoy, que por obvias razones queremos darle todo el apoyo y el énfasis por ser un tema que además es competencia de la Cámara de Diputados. Esos dos temas queremos compartir con ustedes y si hubiera alguna pregunta en lo específico, estamos a sus órdenes. Ricardo Gómez. Gracias, buenos días, coordinador, diputadas y diputados. Yo quisiera preguntarle, usted suscribe en el tema de Telecom, usted suscribe la acusación que hizo Purificación Carpinteiro al diputado Héctor Gutiérrez de la Garza de intentar cambiar el dictamen para favorecer a Sky, o sea, a Televisa, en detrimento de Dish. Esa es una pregunta. También preguntarle, hoy Gutiérrez de la Garza acaba de decir que por ley tienen 10 días para subir esto al Pleno. ¿En qué nivel se encuentran estas negociaciones como para ya prever que puedan extenderse?
él habla de que no podría no ser mañana cuando se suba al Pleno. Si estarían en condiciones de sesionar la siguiente semana, ¿cuáles son los escenarios en caso de que las negociaciones sigan entrampadas? Y por último, ¿cuál va a ser la postura de la bancada del PRD a la entrega de estas mini iPads a través de un contrato con Teléfonos de México que les dieron ya lo dijo Arroyo, pues a lo mejor no es el mejor momento cuando se discute la reforma de telecomunicaciones? ¿Las van a devolver? ¿Se van a quedar con ellas? ¿Cuál es la postura de la bancada? Gracias. En el primer tema de la acusación, yo no suscribo acusaciones en contra de nadie. Lo que estamos buscando es pues encontrar los puntos de coincidencia para que transite el dictamen y que finalmente le demos al país una reforma en materia de constitucional que le sirva a los mexicanos, porque yo creo que se confunde cuando se centra el discurso en decir que la reforma tiene dedicatoria para alguien. La dedicatoria tiene que ser para el país, para los mexicanos, para las presentes y futuras generaciones que puedan ver satisfecho o cumplido un derecho que está en la Constitución y que por múltiples circunstancias no se cumple, y que es el derecho a la información oportuna y plural y a todos los servicios que hoy proporcionan las nuevas tecnologías. Entonces, estos dimes y diretes yo no los suscribo. Lo que estamos buscando es cómo encontramos el punto de coincidencia para que transite la reforma. Ya acusaciones de carácter personal, que las asuma quien las haga, pero no es el asunto. En el segundo tema de la fecha, nosotros hemos sido muy claros. Hoy se iba a someter a discusión y a votación en su caso. Hubo necesidad de dar más espacio para incluir temas relevantes, decía Malú y yo lo reitero, el tema de la equidad, por ejemplo, que no está plenamente reflejado en el dictamen, en el contenido, que además hay disposición de los demás para aceptarlo. Otros temas que han estado, que son preocupación nuestra, que han sido siempre y que estamos buscando que se incluyan, como también lo tendrán las otras fracciones. Entonces se dio el tiempo para ello, pero nosotros hemos sido muy claros. Mañana debe de subirse el dictamen a discusión y a votación en su caso. ¿Qué está atorando? ¿Cuál es el punto nodal? No está atorando nada. Estamos avanzando en las negociaciones, como es normal en puntos distintos. Bueno, si ustedes saben, díganme entonces cuál es el punto que está atorando. Bueno, esos temas son motivo justamente de la discusión y de la búsqueda de acuerdo. Bueno, si ya le dijo el señor que ahí está atorado, pues entonces ya para qué me pregunta. Pues sí. Entonces, yo le estoy planteando que, así como ese, hay muchos puntos que se deben de revisar y se deben de consensar. Si empezamos con particularidades y que yo dije, que yo fui, que ya esa es otra cosa. Pero el asunto es que se abrió un espacio para la búsqueda de que transite, pues primero nuestras preocupaciones, y también entendemos que los otros también traen preocupaciones. Pues yo esperaría que no se atorara, o sea, estamos haciendo o esperamos que no se atore por lo que significa. Podría ser un mal mensaje si de repente dijéramos hoy, fíjense que se atoró, ya no pudimos transitar, y entonces ese sí puede ser un mal mensaje. En el caso de este concepto que tú señalas, pues está muy claro, la señal debe ser transmitida, permitido que se transmita gratuitamente y retransmitida gratuitamente. ¿Por qué? Pues porque buscamos el beneficio de los usuarios, de un bien público, es un bien de la nación, es un bien de los mexicanos y en consecuencia debería de ser así. En el último, y además así viene el dictamen, es correcto, es correcto. Y el otro asunto, miren, para empezar yo no sé a quién ya le entregaron esas famosas iPad, pero yo creo que deberíamos de, en esos terrenos, no ser ustedes tan acuciosos, porque debería de buscarse al revés, que, no le soplen, que se modernice pues el uso estamos justamente en el tema. Yo no sé si se las compraron a Pedro o Juan o no sé a quién se las hayan comprado porque yo no la he recibido, pero
yo siento que es mucha preocupación por si usamos una computadora, si usamos un iPad o un teléfono. Entonces, bueno, si la información la tiene el presidente de la mesa, pues él que la precise, pero yo no he recibido. Entonces… Buenas tardes, diputado. Compañera, ¿quiere usted, por favor? Del tema. Perdón, ¿regalos? Uno no está preocupado porque usen la tecnología, diputado, sino la forma en cómo se adquiere. Eso es lo que se cuestiona. No, Muy sencillo, usan, que la pague cada diputada y cada diputado. Pero la fracción del PRD no las tiene. Pues yo no la he recibido. No, la fracción. No hemos recibido. Sí. A ver, ¿alguna pregunta? Pues esa es pregunta que si ya la recibieron todos. No, Ah. yo no la he recibido y he escuchado que varias compañeras y compañeros no la han recibido. Y si así fuera, pues que la pague cada diputada y cada diputado. ¿Cuál es el problema? Bueno, Chan, chan. y Chan, sobre el chan. tema, diputado, sobre el tema de las telecomunicaciones, yo quisiera preguntar, en esto que hablan de equidad y género, ¿cuál va a ser aquí la presencia que va a tener la mujer? ¿Les van a dar concesiones? ¿Van a tener mayor participación? ¿O qué va a pasar? Y también, ¿qué fue lo que sucedió en el camino para que ahora, pues, Gutiérrez de la Garza diga que si es en Semana Santa o después, no hay ningún problema? Y ustedes dicen que tiene que ser mañana o mañana. ¿Qué pasó? En el tema de la equidad, no se puede establecer cuotas. Lo que se tiene que establecer en la Constitución para esta reforma es la precisión muy explícita de representación, participación, equidad, no discriminación, no el uso del lenguaje ofensivo, discriminatorio. Eso es lo que se está, no incitar a la violencia con hechos que pueden lastimar la dignidad de las mujeres, pero en la Constitución no puedes ir a tanta precisión. El concepto general de equidad es el que estamos cuidando que quede plasmado en la reforma. Ya los detalles podrán ir, los que así se considere, en la ley secundaria. Y Tersura, pues, se volviera pedregosa, diputado. ¿la tersura o la ternura? ¿Cuál? Tersura y ternura que tenían las bancadas también. En el Congreso hay momentos de entendimiento y momentos de mucho debate y de jaloneo y de discusiones. Así es que, pues esas tersuras, pues a lo mejor hay coincidencias en algunos temas, pero aquí es para debatir, para discutir y también para expresar nuestras diferencias. Entonces, esa es la dinámica del Congreso. ¿Qué otro tema? Solamente, sí, compañero. Bueno, diputado, yo quisiera saber, el jueves pasado en la Comisión de Puntos Constitucionales, el 29 votos a favor, todos estaban a favor de esta reforma en materia de telecomunicaciones. Ahora vemos que está como pasmada, que bueno, camina porque hay juntas para definir cuál es el paquete de reservas que se van a subir al Pleno. Pero yo sí quisiera que fuera muy puntual con nosotros y decirnos cuáles son las reservas que sí se están platicando, cuáles son las que se van a desechar y cuáles son las viables para que se suban al Pleno y ya poderle dar, no sé, la palomita a este dictamen y que se mande a Senado. Gracias. Te preciso algunas de las que para nosotros son irreductibles. Por ejemplo, debe quedar establecido en el artículo 28 de la Constitución los derechos de audiencia. Ese es un tema que para nosotros es irreductible. Está el otro, el que tiene que ver con la inclusión y precisión de los derechos de los grupos indígenas, las comunidades y otros grupos sociales, es decir, de la defensa de los derechos comunitarios, sociales, de el acceso a las tecnologías. Y la compañera Alida tiene la información más precisa sobre estas reservas. Sí, muchas gracias. Efectivamente, en el grupo parlamentario hemos ya determinado que de los planteamientos de las reservas, que todas obviamente son importantes, sobre todo porque están hablando de la inclusión de preceptos que garanticen la equidad, la no violencia y todo lo que los compañeros en cuanto a
derechos comunitarios de las radios indígenas, de los medios de comunicación alternativos, tengan cabida y cobertura en esto, pues hemos hecho una serie de temas que vamos a defender de tal manera que estamos buscando realmente transiten en el Pleno, y tiene que ver con enaltecer los derechos de las audiencias. Lamentablemente, en los borradores de los que teníamos conocimiento, había ya el reconocimiento a los derechos de las audiencias. En la iniciativa y ahora dictamen ya no están traducidos como tales la enunciación específica que nosotros proponemos, como lo comenta el coordinador, se determine en el artículo 6º. Eliminar el calificativo del derecho a la información, esto de que la información veraz se tenga que plasmar así en la Constitución, creemos que es un error, no puede calificarse la información y mucho menos quedar en manos del Estado la calificación de si es veraz o no una información. Asegurar la asignación directa a medios públicos y sociales, se había planteado quitar esta parte y dejar que también corrieran una licitación, cosa que estaría en la inequidad total con las grandes empresas. Entonces, en el caso de los medios públicos y sociales, serán de asignación directa y así es como lo hemos estado planteando. Garantizar el acceso libre a Internet, no viene enunciado de manera puntual, lo estamos dando, le estamos dando este contenido a la redacción del dictamen, argumentando en el sentido de que incorporando esto a la Constitución, no solamente obligamos al Estado a garantizar el acceso a las tecnologías de información y comunicación, sino más específicamente el acceso libre al Internet, atendiendo con ello la reciente iniciativa ciudadana impulsada por más de 100,000 personas que vinieron aquí y en el Senado. Aumentar mayores criterios para la determinación de la preponderancia. Este es un factor de los más importantes, en donde estamos encontrando acompañamiento de algunos diputados de otras fracciones y esperamos trascienda, que es el que se incluya en el artículo 28 la incorporación de criterios para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, al momento de determinar la calidad de un agente preponderante en el mercado, también haya los criterios de participación en el mercado de audiencias, el número de frecuencias concesionadas, entre otros. Eso, tanto en el 28 como en el 8º transitorio, sería importante que se tome como una de las determinaciones que tomará en cuenta el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Y obviamente el promover la no discriminación, la no violencia y la eliminación de estereotipos en los contenidos audiovisuales. Esta propuesta creo que también la trae muy acompañada la Comisión de Equidad de la Cámara, que preside la compañera Malú Micher, y nosotros, tenemos todavía más reservas. Todas estas que se están recibiendo hasta el día de hoy, la idea es procesarlas de tal manera que veamos cuáles sí son para un texto constitucional y cuáles pueden ir acercándose más bien a las leyes reglamentarias. Pero en el caso de los derechos de las audiencias, creo necesario que si no se establece en la Constitución como tal, después no podemos hacerlo exigible en la ley secundaria, ni mucho menos para la gente. Entonces son de las cosas que hemos determinado como grupo parlamentario, vamos a defender y vamos a buscar que trasciendan a estas mesas que están llevando nuestro coordinador y vicecoordinador con el PRI y con el PAN. Entonces, perdón, coordinador, perdón. Solo para reforzar la última idea que quería exponer el coordinador, a propósito del tema inicial que señaló y que nos parece relevante. Hoy se presenta en voz del diputado Carol Altamirano la propuesta de reforma a los artículos 115 y 117 de la Constitución, que habla a propósito del límite al crecimiento excesivo de las deudas de entidades y municipios. Diputado Carol. Esto nomás preciso y un asunto que es muy importante, lo que va a dar los detalles el compañero Carol. Se planteó que la vía para revisar estos temas sería el Senado. Nosotros no cuestionamos que los senadores presenten las iniciativas que consideren, pero primero tenemos nosotros compañeros que son especialistas en el tema, y uno de ellos es el compañero Carol Altamirano, y segundo, por las características del tema,
debe ser, a nuestro juicio, la Cámara de Diputados quien revise, analice, discuta el tema de las deudas de estados y municipios, magnificadas, por cierto, en los últimos meses. Muchas gracias, compañeras y compañeros de los medios de comunicación. El planteamiento central de la iniciativa que hoy vamos a presentar a nombre del grupo parlamentario es la siguiente. El grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados demanda una discusión en materia de deuda, pero con sentido federalista. Nosotros reconocemos que hay una problemática de excesivo endeudamiento, reconocemos que se han dado abusos, pero reconocemos, existe una problemática, reconocemos que ha habido abusos, que ha habido opacidad, que hay un excesivo endeudamiento en algunos municipios y en algunas entidades, reconocemos la problemática. El grupo parlamentario del PRD le quiere entrar al tema, pero eso sí, no se justifica que por el problema de 5 entidades y de algunos municipios se trastoque el federalismo. Nosotros decimos, actualmente a diciembre la deuda de estados y municipios asciende a 434,000 millones de pesos, es decir, nacionalmente apenas representa 3% del PIB, pero en algunos estados y municipios sí representa un riesgo para sus finanzas. La propuesta que nosotros hacemos hoy es que sí regulemos, fijemos criterios, fijemos reglas, pero no porque por los abusos de Moreira y de Granier se trastoque el federalismo. Esa es la demanda principal y ese es el contenido de la iniciativa que el día de hoy vamos a presentar. Gracias. Oye, Yo sé que ustedes traen una agenda antes muy amplia, de que conteste esa pero venimos pregunta, a platicar de telecomunicaciones y Sí. de deuda pública. Diputado, sobre telecomunicaciones, nada más para terminar de aterrizar el tema, el PRD ha platicado con el PAN alguna posible alianza para evitar que prospere esta propuesta que viene empujando el PRI de modificar los conceptos del Moscarri y Mossofer, de hacer esos añadidos que está proponiendo el PRI, esto para tratar de parar en el Pleno que no tuvieran una votación de 2/3 partes. Y preguntarles también, en relación a las iPads, dicen que no las han recibido, pero la cuestión es si las van a recibir o no, si hay un acuerdo o no de recibirlas, porque lo que yo sé es que ya se las entregaron a muchos diputados del PRD y en general de todas las bancadas. Específicamente, pues si no ven ustedes que haya un conflicto de interés, pues bueno, pues, se las van a quedar entonces. En el caso de este contenido de la reforma, pues tenemos mesas bilaterales y mesas trilaterales para ir viendo los temas. Nosotros no vamos a transitar en modificación a esta redacción del texto con relación al Mossofen y al Moscarren, porque si no entonces digo, la parte más importante de la reserva la vamos a modificar, pues yo no entiendo esa lógica, porque lo que estamos defendiendo aquí en el fondo es el derecho de los mexicanos a tener acceso pues a la información diversa, plural y oportuna, como se establece en el 6º de la propia Constitución. Entonces, ahí no. Por eso tenemos mesas bilaterales, trabajando con el PAN en temas en los que podemos coincidir y con el PRI en los que podamos coincidir. Si el PRI insiste en modificarlo, vamos a ir junto con el PAN. De eso no haya duda, porque es la parte central de la preocupación de todos. Y el otro asunto de los aparatos estos, reitero, yo no he recibido la famosa tabla y voy a reiterar, para mis compañeras y compañeros, si alguien la recibió o va a recibirla, que la paguen.
que cada quien la pague, que no sea un asunto con cargo al presupuesto de la Cámara. Dos cuestiones muy puntuales. En el caso de la reforma, hoy los concesionarios, al menos el grupo DISH, sale a decir que estos cambios o reservas, dice el diputado Gutiérrez de la Garza, que no es una reserva, que es abrir un tema de debate en lo de Most Carry Most Offer. Ellos dicen que se descarrilaría la reforma si avanza esto que propone el PRI. ¿Ustedes coinciden con ello o qué puede descarrilar esta reforma en ese tema del Most Carry Most Offer? Y yo quisiera preguntarle, decía usted, diputado Oriol, es que alguien no van a permitir ustedes que se retrase más este debate y que se quiera llevar a la Semana Santa o después, no sabemos. ¿Quién está queriendo retrasarlo? Si nos puede aclarar el punto. Bueno, yo creo que, reitero, estos conceptos establecidos en la reforma pues son muy importantes. Lo que vamos a buscar es que transiten. No adelanto que ya se va a descarrilar la reforma, pues todavía no agotamos la negociación. Lo que estamos esperando es que haya sensibilidad en la fracción parlamentaria del PRI y que finalmente esta idea de modificarlo no prospere. Y en eso coincidimos con el PAN, luego. Pero no adelanto juicios porque faltan horas todavía en las que pues, vamos a trabajar mucho en el tema. Y en el otro asunto, porque ha habido insinuaciones públicas, lo comentó con ustedes uno de los vicecoordinadores del PRI, que no estábamos fuera de los tiempos si finalmente no se aprobaba esta semana y se iba después de Semana Santa. La invitación y la postura nuestra es que pues ya no retrasemos más la discusión, que entremos a la discusión y votación en su caso. No. Lo que conocemos es esta postura pública que hizo un diputado del PRI. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Presidenta Leida Alavés, si nos podría confirmar que ya hay un acuerdo en la mesa directiva para enviar una fe de erratas al Senado y corregir la minuta del fuero. ¿En qué términos va esto? Gracias. Sí, así es. El día de ayer nos circuló el presidente de la mesa un texto en donde obviamente se corrige el grave error de haber puesto los 3 puntos en lugar de haberlo dejado sin nada, para que el Senado retome la discusión allá de la inmunidad del presidente de la República, y hoy lo firmamos en pleno de la mesa directiva, se comunica hoy al Senado, y entiendo hay la comunicación con el presidente del Senado para que este dictamen no sea discutido el día de hoy, que es, no. Chan, chan. Gracias.